Muy bien, muy buenas tardes, días tengan ustedes. Hoy vamos a hablar sobre esta gran festividad de San Pablo Apóstol. ¿Por qué celebramos la fiesta de la conversión de San Pablo? Es interesante que nos demos cuenta de que este gran día, 25 de enero, se festeja en la Iglesia Universal, la Iglesia Católica y otras iglesias que están dentro de la jurisdicción de la Iglesia Romana, 24 los ortodoxos. Festejamos a este gran apóstol por excelencia. El 25 de enero, los fieles celebran la conversión de San Pablo, uno de los grandes acontecimientos de la iglesia primitiva. Saulo, alumno del gran rabino fariseo Gamaliel, había perseguido a los cristianos, pero se convirtió repentinamente en el camino a Damasco, cuando nuestro Señor se le apareció en su gloria, resucitada en Hechos 9, 1 a 9. A partir de ahí, tomó el nombre de Pablo y se convertirá en el apóstol de los gentiles. A mí me llama mucho la atención cuando hablamos de este gran hombre. Este gran hombre que tuvo la capacidad de convertirse y de decir totalmente en esa parte, como dice una de sus cartas, de esas 13 cartas que formó San Pablo, dice claramente en el capítulo 1 de Gálatas, capítulo 1 dice: Pablo, apóstol enviado no por hombres ni por intervención de hombres, sino por Cristo Jesús y por Dios Padre, que lo resucitó de entre los muertos. Qué interesante ver cómo ese gran San Pablo siente esa gran necesidad de anunciar a tiempo y a destiempo el Evangelio de Jesucristo nuestro Señor. Vayámonos a la gran historia de San Pablo. ¿Cómo era San Pablo antes de su conversión? ¿Cómo era San Pablo? Dice que nacido en una comunidad familiar judía de Tarso, hijo de un ciudadano romano, Saulo, ¿por qué le llamaremos hasta que después de su conversión fue enviado a Jerusalén para formarse en la famosa escuela rabínica dirigida por Gamaliel? Aquí, además de estudiar la ley y los profetas, hoy es que San Pablo aprendió un oficio como era de costumbre. El joven Saulo eligió el oficio de hacer tiendas de campaña. Aunque su educación fue ortodoxa, mientras aún vivía en Tarso, había estado bajo las influencias helénicas liberalizadoras que en ese momento habían permeado todos los niveles de la ciudad urbana hacia Asia Menor. Así, las tradiciones y culturas judía, romana y griega tuvieron un papel muy importante en la formación de este gran apóstol. ¿Qué era tan diferente en estatus y temperamento de los humildes pescadores del grupo inicial de los discípulos de Jesús? Sus viajes misioneros, qué interesante. Sus viajes misioneros debían de darle la flexibilidad y la profundidad y la profunda simpatía que hicieron de él el instrumento humano para predicar el Evangelio de Cristo de la fraternidad mundial. Por eso San Pablo en una de sus cartas dice: sean imitadores míos como yo soy de Cristo. En el año 35
Saulo aparece como un fariseo joven, farisaico, casi fanáticamente anticristiano. Creía que la nueva y problemática secta debía ser erradicada y sus adherentes castigadas. Se nos dicen en Hechos capítulo 9 que estuvo presente, aunque no participó en la lapidación, cuando Esteban, el primer mártir, encontró la muerte. Qué interesante, ¿no? Qué interesante ver ese contenido, esa entrega de San Pablo. ¿Por qué Saulo se dirige a Damasco? Antes de su conversión, Saulo era fervientemente anticristiano. En el libro de los Hechos vemos que Saulo estuvo presente en la lapidación del primer mártir cristiano San Esteban. Hechos 8 comienza con las palabras: y Saulo aprobó que lo mataran. Saulo estaba presente, y si Saulo estaba presente es que estaba con la fuerza de exterminar a todos los cristianos, a todos los que creían, a todos los que hablaban de ese Cristo resucitado. En la furia de su celo, solicitó al sumo sacerdote y al Sanedrín una comisión para tomar a todos los judíos en Damasco que confesaron a Jesucristo y llevarlos a todos a Jerusalén, para que pudieran servir como ejemplos públicos para el terror de los demás. Pero Dios se complació en mostrar en él su paciencia y misericordia. Y movido por las oraciones de San Esteban y sus otros servidores perseguidos por sus enemigos, lo transformó en el calor mismo de su furor, en una vasija predilecta. Lo convirtió en un pilar más grande para su iglesia por la gracia del apostolado, de lo que jamás había sido San Esteban, y un instrumento más ilustre para su gloria. Veamos cómo el Señor da la oportunidad, ¿verdad? Y vamos a leer ese pasaje tan bellísimo de los Hechos de los Apóstoles. La Sagrada Biblia, en el capítulo Hechos de los Apóstoles, narra así la conversión de San Pablo. Saulo, respirando amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de recomendación para las sinagogas de los judíos de Damasco, para que si encontraba algunos seguidores de Cristo, los pudiera llevar presos y encadenados a Jerusalén. Y sucedió que, yendo de camino, cuando estaba cerca de Damasco, de repente le rodeó una luz venida del cielo. Cayó en tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él respondió: ¿quién eres, tu Señor? Y oyó que le decían: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero ahora levántate, entra en la ciudad y ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que iban con él se habían detenido mudos de espanto, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo y, aunque tenía los ojos abiertos, no veía nada. Lo llevaron de la mano y lo hicieron entrar en Damasco. Pasó 3 días sin comer y sin beber. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías. El Señor le dijo en visión: Ananías. Ananías. Él respondió: aquí estoy, Señor. Y el Señor le dijo: levántate, vete a la calle recta y pregunta en la casa de Judas por uno de Tarso que se llama Saulo. Mira, él está en oración y está viendo que un hombre llamado Ananías entra y le coloca las manos sobre la cabeza y le devuelve la vista. Respondió Ananías y dijo: Señor, he oído a muchos hablar de ese hombre y de los males que ha causado a todos sus seguidores en Jerusalén, y han venido aquí con poderes de los sumos sacerdotes para llevar presos a todos los que creen en tu nombre. El Señor respondió: vete, pues a este lo he elegido como instrumento para que lleve mi nombre ante los que no conocen la verdadera religión, y ante los gobernantes y ante los hijos de Israel. Yo le mostraré todo lo que tendrá que padecer por mi nombre. Fue Ananías, entró en la casa, le colocó sus manos sobre la cabeza y le dijo:
hermano Saulo, me ha enviado a ti el Señor Jesús, el que se te apareció en el camino por donde venías, y me ha enviado para que recobres la vista y seas llenos del Espíritu Santo. Al instante se le cayeron de los ojos unas como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Tomó alimento y recobró las fuerzas. Estuvo algunos días con los discípulos de Damasco y enseguida se puso a predicar en favor de Jesús en las sinagogas o casas de oración y decía decía que Jesús era el Hijo de Dios. Todos lo escuchaban, todos que lo escuchaban quedaban admirados y decían: ¿no es este el que en Jerusalén perseguía tan violentamente a los que invocaban el nombre de Jesús? ¿No lo habían enviado los sumos sacerdotes con cartas de recomendación para que se llevara presos y encadenados a los que siguieran esa religión? Pero Saulo seguía predicando y demostraba a muchos que Jesús era el Mesías, el Salvador del mundo. Saulo se cambió el nombre por el de Pablo, y en la carta a los Gálatas dice: cuando aquel que me llamó por su gracia me envió a que anunciara entre los que no conocían la verdadera religión. Me fui a Arabia, luego volví a Damasco y después de 3 años subí a Jerusalén para conocer a Pedro y a Santiago. Las iglesias de Judea no me conocían, pero decían: el que antes nos perseguía, ahora anuncia la buena noticia de la fe que antes quería destruir, y glorificaban a Dios a causa de mí. Apóstol San Pablo, que tu conversión sea como un ideal para todos y cada uno de nosotros, que también en el camino de nuestras vidas nos llame Cristo y nosotros le hagamos caso y dejemos nuestra antigua vida de pecado y empecemos una vida dedicada a la santidad, a las buenas obras y apostolado. Qué maravilla, ¿verdad? Qué maravilla que San Pablo es el gran apóstol por excelencia. ¿Cómo se convirtió San Pablo al cristianismo? San Pablo se convirtió al cristianismo camino de Damasco en los años relativamente entre los años 30 del siglo I de Cristo. En su viaje a Damasco se le apareció Cristo resucitado y fue este encuentro en que propició su conversión dramática e inmediata. Al comentar sobre la conversión de San Pablo, el Papa Benedicto XVI, de feliz memoria, que en paz descanse, afirma que cuando Pablo se encontró con Cristo en el camino a Damasco, no fue simplemente una conversión, sino más bien una muerte y una resurrección para el mismo Pablo. Una existencia murió y una nueva nació con Cristo resucitado. Qué maravilla, ¿verdad? Cuando leemos a San Pablo, cuando nos adentramos a las cartas de San Pablo, es un San Pablo seguro de su fe. Es un San Pablo seguro de que Cristo estaba con él. Ahora, ¿cuántos años después de la muerte de Jesús se convirtió Pablo? Precisamente no tenemos un dato preciso. Aunque no sabemos exactamente cuántos años después de la muerte de Jesús, Pablo se convirtió, si sabemos con certeza que fue poco después del apedreamiento de San Esteban. Se dice que Pablo se convirtió aproximadamente 2 años después de la muerte de Jesús. 2 años después de la muerte de Jesús. Entonces, es así cuando nosotros entendemos y comprendemos lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, ¿no? Nosotros estamos llamados totalmente a ese sentido de la vida, como el Señor nos invita a que sigamos adelante. San Pablo vivió a Jesús después de la resurrección.
Sí, San Pablo vio a Jesús después de la resurrección. Hechos capítulo 9 y Hechos capítulo 22 documentan el primer encuentro de Pablo con Jesús después de la resurrección. Saulo se dirigió a Damasco cuando de repente una luz al cielo resplandeció sobre él. Jesús entonces le reveló su nombre a Saulo, según capítulo 9, Hechos 22, también relata este evento cuando Pablo dijo: cerca del mediodía, cuando me acercaba a Damasco, de repente me envolvió una luz brillante del cielo, caí al suelo y escuché una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Qué interesante, ¿verdad? Qué interesante que nosotros tengamos esa conversión como San Pablo. ¿Quién cambió a Saulo por Pablo? A menudo se supone que el cambio de nombre de Saulo a Pablo tuvo un gran significado después de su conversión. En las Sagradas Escrituras, el Señor comúnmente cambiaría el nombre de alguien para indicar un cambio en su rol o un cambio significativo en sus vidas. Por ejemplo, cuando Dios cambió de Abraham a Abraham, Génesis 17:5, o cuando cambió de Sarai a Sara, Génesis capítulo 17, versículo 15, uno podría suponer, por lo tanto, que Jesús cambió el nombre de Saulo a Pablo después de su conversión. Sin embargo, no hay ningún momento específico registrado en las Escrituras en que el Cristo u otro cambie el nombre de Saulo. El único comentario es el de San Lucas en Hechos 13:9, cuando escribe: pero Saulo, también llamado Pablo. ¿Qué sucede después de que Saulo se encontró con Cristo? Que es una pregunta a la cual nosotros nos debemos de hacer. ¿Qué sucede en nuestra vida cuando tenemos un encuentro con el resucitado? Ministerios, movimientos, Emaús, movimiento familiar cristiano, el movimiento de la llama de amor, el movimiento de transformados en Cristo, el movimiento familiar cristiano, el movimiento de renovación carismática, tantos ministerios que necesitamos después de haber vivido esta gran experiencia con Cristo. Necesitamos transformarnos, necesitamos tener un cambio, una transformación, una metanoia. Y esa metanoia, esa conversión es nuestras propias actitudes. ¿Qué sucedió después de que Saulo se encontró con Cristo? En Hechos, capítulo 9, del 1 al 8, relata la historia del encuentro de Saulo con el Señor, pero Hechos, capítulo 9, del 9 al 19, explica lo que sucedió como resultado. Después de ver a Cristo, cuando Saulo abrió los ojos, no podía ver nada. Los hombres que bajaban con él tuvieron que llevarlo de la mano a Damasco, y estuvo 3 días sin beber, ni comer, ni comió, ni bebió. Había en Damasco un cristiano de distinción muy respetado por los judíos, por su vida intachable y gran virtud. Su nombre era Ananías. Cristo se apareció a este santo discípulo y le mandó ir a Saulo, que estaba entonces en casa de Judas, orando. Ananías, mandado por el Señor, le impuso las manos. Al instante le cayeron de los ojos algo como escamas y recobró la vista. Entonces se levantó y fue bautizado, y comió y se fortaleció. El Papa San Juan Pablo II, de feliz memoria, nos dice al respecto: el elemento central de toda la experiencia es el hecho de la conversión, destinada a evangelizar a los gentiles
para convertirlos de las tinieblas a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que obtengan el perdón de sus pecados. Saulo es llamado por Cristo, sobre todo, a obrar un camino radical de conversión sobre sí mismo. Saulo inicia así su laborioso camino de conversión que durará toda la vida, comenzando una inusitada humildad con aquel que debo hacer, Señor, y dócilmente dejándose llevar de la mano Ananías, por cuyo ministerio profético le será dado conocer el plan de Dios. Qué interesante. Qué interesante que nosotros podamos descubrir lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Habiendo conocido a Cristo personalmente, ¿necesitaba Pablo ser bautizado? A pesar de haber tenido un encuentro personal con el Señor resucitado, Saulo fue dirigido a la iglesia en la persona de Ananías. Entonces Ananías lo bautizó y le devolvió la vista. Qué maravilla, ¿verdad? El Papa Benedicto XVI dice: el sí definitivo de Pablo a Cristo en el bautismo le devuelve la vista y le hace ver de verdad. Así es el caso de todos los seres humanos que vienen a Cristo después de su ausencia, ya que el ministerio de la verdad y gracias a Cristo continúa en su iglesia. ¿Qué más queremos? Cuando un hijo recibe el bautismo, se reviste de la gracia de Dios. Y después de haber sido un ser criado, es un ser elegido de Dios, porque forma parte de la iglesia, que es una, que es santa, que es católica y que es apostólica. Ahí está el bautismo que nosotros hemos recibido. ¿Es Pablo uno de los 12 apóstoles? Pablo no fue uno de los 12 apóstoles seleccionados por Jesús en su ministerio público. Sin embargo, fue llamado personalmente por el Señor, y la forma de su llamado hizo de Pablo un testigo de la resurrección de Cristo. Un criterio principal para ser un apóstol, el Papa Benedicto XVI escribió que algunos lo han llamado así el 13º apóstol. El 13º apóstol. Hay un paralelo interesante con los acontecimientos en la vida del pueblo de Israel. La 12ª parte de José es la herencia de su padre Jacob, que Jacob le dio a los 2 hijos de José, Manasás y Benjamín, y en igualdad de condiciones con los 11 hermanos de José. Por lo tanto, la tierra de Canaán se dividió en 13 tribus, no solo entre los 12 originales. De manera similar, en el Nuevo Pacto hay 13 apóstoles, los 11 más 2, Matías, elegido por la iglesia, y Pablo, elegido por Cristo. ¿Cuál es la importancia del discípulo Pablo? San Pablo es un gran ejemplo de conversión para nosotros. Antes de ser llamado por Cristo, fue blasfemo, perseguidor y ferviente enemigo de Cristo. La conversión de Pablo fue un puro milagro de la gracia de Dios. Él es un ejemplo perfecto de la verdadera conversión. Se dedicó a perseguir a los cristianos, y en el momento en que conoció a Cristo, su vida cambió radicalmente, instantáneamente y completamente. Cuando el Señor lo llamó, dejó atrás sus viejos caminos y se convirtió en una persona nueva, plenamente dispuesta a seguir a Cristo y sus preceptos. Y San Pablo lo dice en una de sus cartas, ¿verdad?
dejándolo de atrás, me lanzo hacia adelante porque yo sé en quién he puesto mi confianza. Al comentar sobre la conversión de San Pablo, el Papa Francisco, de feliz memoria, dice: esta historia de conversión nos afecta a todos porque todos tenemos dureza de corazón. Al igual que Saulo, al igual que Saulo, todos estamos llamados a la conversión. ¿Qué es lo que está pasando en el siglo XXI? ¿Qué acontece en nuestros pueblos México? Los poderes, las guerras, la mafia, los cárteles, ¿qué está pasando? Es una gran lástima lo que está pasando en nuestro país México, pero también es una lástima lo que está pasando en la Unión Americana, pero también es una lástima lo que está pasando en Centroamérica. ¿Qué es lo que nos hace falta? Dejar el pasado, lanzarnos hacia adelante, tener realmente una conversión y una conversión completa de actitudes, de forma de pensar, de forma de sentir, de querer ser más que el otro. Solamente tú tienes la respuesta. ¿Qué significa todos los caminos conducen a Damasco? Todos los caminos conducen a Damasco. Se refiere a la repentina y dramática conversión de Pablo. Por lo tanto, la expresión se usa a menudo cuando se describe un cambio dramático similar en las ideas o creencias de alguien. Damasco era la ciudad más grande de Siria y en la época de Pablo servía como capital de la provincia romana de Siria, como ocurre con cualquier gran ciudad. Todas las características principales conducían ahí con cierta inevitabilidad. La conversión de Pablo fue repentina y dramática, un momento de camino a Damasco, como se ha llamado desde entonces a esa experiencia que cambia en la vida. Sin embargo, también era inevitable, fue el resultado de sudar coces contra el aguijón, su resistencia a la luz y la gracia por las cuales Cristo lo buscó como suyo. No era una lucha que Saulo iba a ganar. Reflexionando sobre sus propias conversiones, muchos conversos también encuentran que esto es cierto en su propio caso. Cuando el Señor te toca, cuando el Señor te llama, no importa, no importa. Simplemente déjate interpelar por Él. Simplemente déjate amar por Él. Simplemente permite que Él, Cristo el resucitado, con el Espíritu Santo y con nuestro Padre Dios, nos dé esa oportunidad de conocer más y más y más el Evangelio de Jesucristo nuestro Señor. Que esta gran conversión que estamos celebrando juntos, vayamos en esa paz, en esa tranquilidad, en esa confianza. Ánimo, que el Señor de la paz, el Señor de la tranquilidad, el Señor de la confianza nos lleve siempre adelante, transformándonos, dando la oportunidad para seguir adelante y crecer, crecer y crecer. ¿Quieres vivir el Evangelio de Cristo? Adelante. ¿Quieres transformarte en ese seguidor de Cristo? Adelante. Simplemente pídele al Espíritu Santo que te ilumine para tener esa certeza, ese camino a Damasco, no solamente quedarte en el camino a Damasco, sino regresar transformado, regresar con alegría, regresar con gran ternura, para que el Evangelio de Jesucristo nuestro Señor siga adelante. Enhorabuena. Dios nos bendiga, Dios nos dé la fortaleza para que juntos caminemos en esa continua conversión. Yo no soy quien vivo, es Cristo quien vive en mí. Gálatas 2:20. Y que nuestro Padre Dios nos bendiga, que Jesús nos santifique y que el Espíritu Santo nos ilumine. Recibamos esa bendición de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Y que nuestra Madre Santísima, la Virgen María, nos acompañe
para seguir adelante en esta gran misión. Recuerda, abajo, poner tus comentarios, dale like para que tengamos muchos me gusta, suscríbete, la campanita y sígueme. Hablar de todo, pero cristianamente. Dios nos bendiga. Hasta el próximo video.